Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Mi simulación de longevidad C251, es Sinsin capítulo 251, es Sinsin. La misteriosa desaparición del gordito Jeffrey Penn provocó que los habitantes de la isla desierta, que se estaban volviendo un poco complacientes debido a sus importantes avances en el cultivo, se volvieran más reservados. Siguiendo estrictamente las instrucciones de Senior Scott, practicaron en silencio y se desarrollaron discretamente. Por otro lado, las cosas parecían un poco inusuales por parte de Sam Cillian. No hubo noticias de su gran avance hacia la transformación del alma. Era como si nada hubiera pasado y él seguía siendo el mismo maestro de formación que antes. Sin embargo, Li Fan sabía que debía haber alguna conspiración gestándose en el fondo. La supervivencia de Sam Cillian en la feroz batalla en la provincia de Tianlin no solo condujo a su avance sino también a cambios en toda su mentalidad. El propio Sam Cillian no ocultó demasiado este hecho. Así, Li Fan, que había tenido contacto previo con Sam Cillian y era experto en observar palabras y expresiones, era muy consciente de ello. En el espejo Tianxuan, el coste de los materiales para fabricar coronas de formación había experimentado recientemente un ligero aumento. Esto pareció confirmar indirectamente que Sam Cillian se estaba preparando silenciosamente para algo. Recuerdo que este año, los dos verdaderos monarcas de la transformación del alma, Lan Kan y Oxuan, casualmente entrarán en batalla en el mar de Kongyun. La intervención del verdadero monarca Siyun en ese momento determinará si Sam Cillian ha filtrado la noticia de la llama carmesí. Todas las cosas están interconectadas y los detalles más pequeños pueden revelar el panorama general. Aunque me siento en el espejo Tianxuan todo el día, todavía puedo observar el mundo a través de la intención de matar sin forma. Comparando y verificando los detalles que la gente común quizá no note, puedo conocer los asuntos del mundo sin salir de casa. Pensando así, Li Fan no pudo evitar sentir una sensación de rara alegría. Pero justo cuando reanudó su cultivo poco después, el rostro de Li Fan cambió repentinamente e interrumpió su cultivo. Descubrió que el monitoreo de Formless Killing Intent, Esengao, había fallado inesperadamente. Aunque la cerradura todavía estaba en su lugar, no solo no podía ver la situación allí, sino que tampoco podía determinar la ubicación específica de Esengao. La intención de matar sin forma era una técnica que imitaba la visión de los cielos y utilizaba un falso mandato celestial para espiar y atacar. En todas sus reencarnaciones, su fracaso fue muy raro. Por ejemplo, falló en la cabaña del maestro cuando el buey tiraba del carro anteriormente. Pero esa era una existencia antigua y misteriosa capaz de tener un enfrentamiento con el Doctor Celestial, con una fuerza al menos superior a la integración Dao. Esengao aún no había logrado llegar a Golden Core. ¿Cómo podría proteger la intención asesina informe de Li Fan? ¿Qué pasó? Li Fan todavía valoraba mucho a Esengao. Como era el único subordinado que había tomado en este mundo, Li Fan planeó encontrar una excusa para sacarlo del mar con Yun antes de que llegara la llama carmesí. Pero la premisa era que Esengao no podía escapar del control de Li Fan. Después de reflexionar por un momento, Li Fan sacó un talismán de comunicación y envió un mensaje a Esengao. Compañero taoísta ¿cómo estás? Después de mucho tiempo, no hubo respuesta. Li Fan frunció el ceño. Compañero taoísta ¿dónde estás ahora? Después de esperar un rato, todavía no hubo respuesta. Frotándose la barbilla, Li Fan se levantó y abandonó el espejo Tianxuan, dirigiéndose directamente a la plaza de la transmisión. Cuando estaba a punto de llegar al tren de teletransportación hacia la isla Liuli, Esengao finalmente respondió tranquilamente, ¿Por qué mi compañero taoísta Li Fan me está buscando? ¿Dónde más puedo estar? Por supuesto que estoy en la isla Liuli. Los pasos de Li Fan se detuvieron. Jeje, eso es perfecto. Hace tiempo que no nos vemos. Te encontraré para charlar un rato. El Esengao respondió inmediatamente al mensaje, sonando un poco asustado. ¿Qué tal otro día? Tengo invitados de visita y no es muy conveniente. Li Fan sonrió levemente, sin prestar atención a la sugerencia de Esengao,
y activó directamente el sistema de teletransportación. Quería ver qué medios había utilizado Esengao para bloquear la intención de matar sin forma. Después de un momento, Li Fan vio a Esengao con una expresión algo avergonzada y arrepentida en su rostro. Sin embargo, su atención ahora se centraba en otra persona, una joven que parecía tener solo 16 o 17 años. Ella tenía una figura alta y un rostro hermoso. En ese momento, estaba evaluando a Li Fan, con los ojos llenos de curiosidad. Esto es. Li Fan y la joven preguntaron simultáneamente. El Esengao se aclaró la garganta, parándose tranquilamente frente a la niña, bloqueando la línea de visión de Li Fan. Jaja, ese compañero taoísta es realmente una persona atronadora que viene cuando dice. Déjenme presentarles, ella es mi hija, es Sinsin. Sinsin, este compañero taoísta es Li Fan, el amigo más cercano de tu padre. El Esengao ocultó la vergüenza en su rostro y se presentó a ambos. La mirada de Li Fan recorrió a Sinsin y un dejo de sorpresa brilló en sus ojos. Esta joven, aunque no muy mayor, parecía poseer un talento notable, pues ya había llegado a una etapa avanzada del establecimiento de la fundación a una edad tan temprana. Según el curso normal del desarrollo de la historia, sin Li Fan ayudando a Esengao a comprar la técnica del dragón oculto de montaña y río, su nivel de cultivo probablemente superaría a Esengao. Ella tiene mayor talento que su padre pero no viven juntos. En un instante, Li Fan lo entendió. Compañero taoísta parece que eres bastante bueno viviendo de los demás. Me pregunto por qué viniste solo al mar de Konjun. ¿Podría ser que hayas envejecido y te hayas vuelto inútil? Li Fan especuló maliciosamente. Al otro lado, al ver a Li Fan mirando tan fijamente a su hija, Esengao no pudo evitar sentirse un poco ansioso. Rápidamente habló para desviar la atención de Li Fan. Jaja, compañero taoísta, por favor toma asiento. A toda prisa, invitó a Li Fan a sentarse en el pabellón en la cima de la montaña. Compañero taoísta, realmente me tratas como a un extraño. ¿Cómo es que nunca antes te había oído mencionar tener una hija? Li Fan tomó un sorbo de té y preguntó lenta y deliberadamente. Efectivamente, cuando Li Fan dijo esto, Sinsin inmediatamente se disgustó un poco. Ella no dijo nada, sino que simplemente miró a Esengao con sus hermosos ojos, hinchando sus mejillas. El Esengao suspiró en secreto y rápidamente explicó, mi compañero taoísta realmente es olvidadizo. La última vez mencioné que quería presentarle a mi hija. Hablando a mitad de camino, Esengao de repente sintió que algo andaba mal y rápidamente se detuvo. Sintiendo la mirada sospechosa de Sinsin, la mente de Esengao se quedó en blanco. Abrió la boca pero no supo cómo explicarlo. Afortunadamente, Li Fan resolvió la situación por él. Jeje, ahora que lo mencionas, lo recuerdo. En ese momento, incluso estabas clamando para que le preparara un regalo. Es nuestro primer encuentro, pero tu padre no me avisó, así que no preparé ningún regalo con antelación. Déjame darte un pequeño detalle. Dicho esto, Li Fan sacó una bandera de aproximadamente la mitad de la altura de una persona de su anillo de almacenamiento y se la entregó. Sinsin tomó la bandera y vio que era negra y amarilla, con las palabras 10.000 inmortales escritas en ella. Eran las banderas de formación de los 10.000 inmortales que Li Fan había usado antes de comprar una copia de seguridad en esta vida. Valió 10.000 puntos de contribución. Las chicas deben tener cuidado cuando salen. Este conjunto de banderas de formación es para tu autodefensa. Al comprender el principio de la necesidad de invertir antes de recibir ganancias, Li Fan, sin tener en cuenta los ojos preocupados de Esengao, sonrió y habló con Sinsin. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C252. Miedo genuino capítulo 252. Miedo genuino. El Sinsin parecía ser perspicaz. Ella dijo suavemente, gracias, tío, y sonrió mientras aceptaba la bandera de formación. Al observar a los dos, Esengao, que estaba preocupado más allá de toda medida, no pudo evitar decir, jeje, aunque el regalo de mi compañero taoísta es precioso, puede que no sea muy útil para mi hija. Si hablamos de predecir crisis y preservar la vida, mi hija es mucho más fuerte que su padre. Li Fan, al escuchar esto, mostró una mirada de interés. Oh. ¿Cómo es eso?
El rostro de Esengao mostraba un toque de orgullo. No se lo ocultaré a mis compañeros taoístas. Mi hija ha tenido un talento extraordinario en la adivinación desde que era joven. En los últimos años, también ha estudiado técnicas relacionadas con Roshui, junto con su madre. Ahora ya ha conseguido cierto éxito. No solo puede proteger su destino de la voluntad celestial, impidiendo que otros deduzcan y conspiren en su contra, sino que también puede predecir débilmente eventos futuros, convirtiendo la desgracia en oportunidad. Li Fan reevaluó a Sinsin, quien parecía delicado y gentil. Pensó, ¿podría ser esa la razón por la que falló la función de vigilancia de Formless Killing Intent? Parece que Esengao no estaba exagerando, este método es realmente extraordinario. Me pregunto qué técnica de cultivo practica. Sin embargo, la técnica practicada por un cultivador en este mundo era un asunto muy privado y Li Fan no preguntaba casualmente. Él simplemente cooperó con las palabras de Esengao, luciendo sorprendido e incrédulo. He oído que el destino siempre es difícil de alcanzar y nunca pensé que alguien pudiera predecirlo. ¿Es realmente tan milagroso? Así es. ¿La precisión es bastante alta? El Sengao hizo una pausa y continuó. Sin embargo, hay momentos en que las predicciones salen mal. Se giró para mirar a Sinsin y sonrió, diciendo, antes, cuando la niña estaba practicando, sentía que moriría pronto. Estaba extremadamente ansiosa y viajó una larga distancia hasta el mar de Conjun para advertirme. Jeje, me quedo en esta formación estelar del río de la montaña todo el día, cultivando intensamente. ¿Cómo podría haber riesgo de morir? El Sengao se rió, sin tomárselo en serio. Por un lado, Sinsin frunció el ceño y dijo suavemente, este asunto es extraño. Mi intuición anterior definitivamente no estaba equivocada. Pero después de venir, hice otro cálculo para ti, papá. La crisis fatal desapareció inexplicablemente. Sus ojos estaban llenos de dudas y arrepentimiento. No sé por qué pasó esto. Si mamá no me hubiera detenido y hubiera podido venir antes, tal vez habría podido entender por qué cambió el destino. El Sengao le dio una palmadita en la cabeza a su hija, consolándola. Los cambios en el destino son impredecibles y los cultivadores no pueden saberlo todo. Debe ser que cometiste un error, Sinsin. En ese momento, Li Fan elogió, aunque haya errores ocasionales, este método es extraordinario. Para predecir el futuro, ¿cuántas oportunidades se pueden ganar? Me pregunto, Sinsin, ¿puedes calcular mi futuro y ver cuál es mi destino? Li Fan preguntó con una sonrisa. La razón por la que hizo esto fue para ver hasta dónde podían llegar las técnicas de adivinación en este mundo. ¿Podrían revelar que vino de una tierra de extinción inmortal o que realmente transmigró? ¿Podrían siquiera predecir la existencia de la verdad? Si esta chica del establecimiento de la fundación pudiera sentir algunas pistas, Li Fan tendría que ser más cuidadoso en sus acciones en el futuro. De lo contrario, caer en los ojos de cultivadores poderosos podría llevar a la revelación de su verdadero origen, lo que sería muy desfavorable. Esengao también tenía la intención de dejar que su hija mostrara sus habilidades frente a Li Fan, para no detenerla. En cambio, la animó con sus ojos. Dado que ese es el caso, déjame calcular por ti, dijo Sinsin en voz baja. Entonces de la nada apareció una brújula de color púrpura dorado. El puntero de la brújula apuntaba hacia Li Fan en un extremo y hacia Sinsin en el otro. Ella cantó palabras y luego el puntero rápidamente comenzó a girar. La figura encogida de Li Fan apareció por encima de la brújula. Los personajes flotaban fuera de la brújula, girando alrededor de la imagen en miniatura. A medida que el puntero giraba más rápido, algunos caracteres se atenuaban y desaparecían gradualmente, mientras que otros se volvían más brillantes y emitían una luz violeta dorada. A diferencia del texto ordinario, cada carácter parecía ser una combinación de muchos significados. La adivinación de Sinsin sobre el futuro de Li Fan parecía estar oculta dentro de la disposición de estos personajes. Li Fan estimó aproximadamente que había al menos decenas de miles de estos personajes de color púrpura y dorado. Sinsin parecía estar luchando, con gotas de sudor goteando continuamente de su frente. Después de un rato, los personajes de color púrpura y dorado se dispersaron repentinamente y regresaron a la brújula. La imagen virtual de Li Fan se volvió algo más sustancial. La respiración de Sinsin se volvió algo rápida.
Después de calmarse un poco, continuó concentrándose en la imagen virtual de Li Fan para el cálculo final. Tío, ¿has estado alguna vez en la provincia de Yuandao? Después de un rato, de repente hizo una pregunta aparentemente inexplicable. Li Fan se sorprendió un poco y antes de que pudiera responder, Zhengao dijo preventivamente, jeje, su compañero taoísta Li Fan fue un cultivador errante en la provincia de Yuandao antes. Llegó al mar de Congyun en busca de oportunidades innovadoras. ¿Por qué, Xin? ¿Hay algo que quieras preguntar? El Zhengao notó que la expresión de su hija no era la adecuada y rápidamente preguntó. Ser un cultivador errante en la provincia de Yuandao fue un trasfondo que Li Fan inventó casualmente cuando conoció a Zhengao. Pero Xin había visto claramente algo más. Li Fan tenía muy claro que en esta vida nunca había estado en la provincia de Yuandao. ¿Por qué esta chica preguntaría por la provincia de Yuandao? La mirada de Li Fan parpadeó mientras miraba a Xin, esperando su explicación. Xin le abrió la boca pero dudó. Jeje, Xin, siéntete libre de hablar. Li Fan sonrió. Con un toque de disculpa en su rostro, Xin dijo, tío, perdóname, no es que no esté dispuesto a hablar. Es solo que realmente no sé cómo interpretar a este personaje de Da Xiao Eclipse. Li Fan levantó una ceja. ¿Qué quieres decir? Xin dudó por un momento y luego usó su mano para dibujar una imagen en el aire. La figura del dibujo se parecía naturalmente a Li Fan. Parecía haber algo en su espalda. A medida que la imagen iba cambiando, esa presencia invisible atacó ferozmente a Li Fan. Li Fan parecía no darse cuenta en absoluto y se alejaba tranquilamente. La cosa que tenía en la espalda desapareció junto con él. El dibujo desapareció. Xin frunció el ceño y dijo, según la explicación de las escrituras del Dao, parece que algo atacó al tío en la provincia de Yuandao. El tío no resultó herido ni su vida estuvo en peligro. Pero, por el contrario, el personaje del eclipse de la foca Dao representa una situación extremadamente peligrosa. Es contradictorio. Por eso no sé cómo interpretarlo. El Zhengao se rió cuando escuchó esto. Hija, podría ser que hayas cometido otro error. Predices un peligro extremo, y también predijiste un peligro extremo para mí antes. Pero su compañero taoísta Li Fan vive bastante bien ahora, ¿no? El corazón de Li Fan se hundió. Provincia de Yuandao. Un cristal azul brilló en su mente. Todas las experiencias en la provincia de Yuandao comenzaron a repetirse en su mente. Una vez no se encontró ninguna anomalía. 2 veces y todavía nada. A través de la técnica secreta Dao de la transformación divina, Li Fan revisó repetidamente sus experiencias pasadas. Finalmente, sintió una anomalía. Detrás de él se levantó un escalofrío que le hizo sentir como si estuviera en medio de un duro invierno. Incluso cuando escapó por poco de la muerte a manos del Doctor Celestial, nunca antes se había sentido tan asustado. Este fue el primer miedo genuino que sintió Li Fan desde que transmigró. En su 12ª vida, en el año 29, fundó el Palacio Mingyue. Luego se sumergió en el cultivo a puerta cerrada, estudiando la formación infinita de San Xiliang. El robo del matrimonio de Chu Xinyan y el posterior desarrollo exitoso del innovador proyecto de préstamo se desarrollaron de manera ordenada después. Esto debería haber sucedido el mismo año. La conclusión obtenida al rastrear el pasado a través del cristal azul fue la misma. Pero en realidad, el matrimonio forzado de Chu Xinyan y el éxito inicial del innovador proyecto de préstamo. En realidad tuvo lugar en el año 39. ¿A dónde fueron esos 10 años? Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C253. Los 10 años perdidos. Capítulo 253. Los 10 años perdidos. Cada vez que Li Fan se despertaba de su reclusión, miraba el panel de la verdad y calculaba el tiempo basándose en su edad fisiológica. El primer año después del punto de anclaje equivalía a 20 años de edad, y así sucesivamente. En la 12ª vida, también había revisado el panel de la verdad varias veces. Sin embargo, cuando el tiempo saltó repentinamente de 29 a 39 años, Li Fan no notó ninguna anomalía. Incluso cuando repasó repetidamente las experiencias de su 12ª vida, no se dio cuenta de los 10 años perdidos.
Parte de la razón de esto fue una mentalidad fija. Después de todo, en el conocimiento de la gran mayoría de las personas, el tiempo es continuo e indivisible. ¿Cómo podría un segundo ser el año 29 y el siguiente el año 39? Otra razón más importante fue que había algo que distorsionaba su percepción, haciéndole pasar por alto inadvertidamente este hecho. ¿Qué estaba pasando exactamente? ¿Quién me robó el tiempo? Li Fan no pudo evitar caer en un profundo miedo. Miedo a lo desconocido. El Dr. Celestial era formidable, pero al menos había un objetivo específico. En esta vida, Li Fan no era su oponente, pero después de 10 o 100 ciclos, Li Fan eventualmente crecería hasta una altura similar a la suya. Al final, sería derrotado. Pero esta entidad desconocida hizo que Li Fan se sintiera impotente por primera vez. Ni siquiera sabía qué era ni cómo le robaba el tiempo que originalmente le pertenecía. Lo que hizo que Li Fan tuviera aún más miedo fue que las influencias que ejercía persistían incluso después de retroceder, lo que significa que era muy probable que fuera algo en el mismo ámbito que la verdad. Como mínimo, el poder del otro oponente ya estaba muy cerca de regreso a la verdad. Esta fue la verdadera fuente del miedo de Li Fan. La verdad siempre había sido la esperanza de longevidad de Li Fan. Independientemente de lo poderoso que fuera el enemigo al que se enfrentaba, podía afrontarlo con tranquila confianza. No importaba cuán grande fuera la crisis, él podía recitar en silencio la verdad. A través de la transformación de la realidad en ilusión, todo volvió al punto de anclaje. La crisis desaparecería naturalmente. Pero ahora, el dominio absoluto de la verdad estaba siendo amenazado. Esengao y su hija Esinsin notaron que la expresión de Li Fan no era la adecuada. Justo cuando Esinsin estaba a punto de preguntar, Esengao la detuvo y le negó la cabeza. El miedo permaneció en el corazón de Li Fan durante mucho tiempo. Afortunadamente, la fuerza de voluntad de Li Fan era fuerte. Después de haber experimentado demasiadas situaciones cercanas a la muerte, gradualmente calmó el miedo en su corazón. Tras un análisis cuidadoso, pronto notó una anomalía en este evento. Ajustando su expresión, Li Fan le preguntó a Esengao, compañero taoísta tengo curiosidad por el origen de la técnica de adivinación de Sinsin. ¿Podrías darme una pista? Aunque dijo que se trataba de una investigación, sus ojos tenían un significado inquebrantable que no podía ser rechazado. Después de dudar un rato, Esengao tuvo que explicar, la técnica de adivinación de mi hija se llama Dao Web Heaven Net. Es una técnica de adivinación personalizada basada en el tesoro que la acompaña, la brújula del personaje Dao. En términos de calidad, apenas puede considerarse la mitad de un tesoro celestial. Dicho esto, el rostro de Esengao no pudo evitar mostrar un poco de orgullo. ¿Tesoro de compañero? La mente de Li Fan se conmovió. En el Tratado sobre los Tesoros Celestiales había registros relevantes. Algunos cultivadores nacieron con tesoros celestiales acompañándolos en sus cuerpos. Estos artículos tenían sus propias características extraordinarias y eran perfectamente compatibles con el cultivador. Sin embargo, estos casos eran extremadamente raros y el libro solo los mencionaba brevemente sin profundizar en muchos detalles. Aquellos que tenían un tesoro compañero serían nutridos por las leyes de los tesoros celestiales desde su nacimiento y tendían a cultivarse a una velocidad asombrosa. Aquellos que podían sobrevivir y crecer con seguridad eran, sin excepción, talentos excepcionales. Inesperadamente, Sinsin pertenecía a esta categoría. No es de extrañar que ya hubiera alcanzado la etapa de creación de la fundación a una edad tan temprana. Li Fan miró a la joven y pensó para sí mismo. Mientras Li Fan lo miraba, Sinsin inexplicablemente sintió una oleada de nerviosismo. Sinsin, explícale al tío Li el principio de derivación de Dao Web Heaven Net, dijo Esengao. Sinsin asintió y, confiando en su padre, no tenía mucha guardia. Ella comenzó a explicarle a Li Fan con voz suave. Toda la vida que existe entre el cielo y la tierra vive en una red gigante. Cada acción tiene un impacto en las personas, los animales y los objetos que nos rodean. Quienes no trascienden son inevitablemente influenciados por los demás de la misma manera. Todo está entrelazado e interactúa, formando diversos fenómenos en el mundo. Cada acontecimiento, una vez que ocurre, deja un rastro.
Observar estas huellas en la gigantesca red permite comprender todo lo que hay en el mundo. Esta web se llama DAO Web Haven Net. Los rastros se conocen como personajes del eclipse del sello DAO. Mientras la joven hablaba, las dudas de Li Fan se fueron disipando poco a poco. El incidente de perder 10 años de tiempo ocurrió en la 12ª vida. Sinsin estaba solo en la etapa de establecimiento de la fundación, y no importaba cuán talentosa fuera, no podía penetrar la verdad y deducir eventos que ocurrieron hace casi 100 vidas. Además, la entidad desconocida que le robó 10 años de su tiempo tenía un estatus extremadamente alto y, lógicamente, no era algo que Sinsin pudiera deducir. Sin embargo, ella se dio cuenta. Esto fue porque una manzana que había sido mordida era diferente de una manzana entera. De la misma manera, una criatura a la que esta inexplicable existencia le robó su tiempo sin duda se diferenciaba de otros seres normales, manchada por una aura única. Aunque Li Fan regresó a la época anterior al robo a través de Trus, no pudo librarse por completo de su influencia. El hecho de que Li Fan no supiera esto antes sirvió como prueba. DAO Web Haven Net de Sinsin no calculó directamente la verdad y la entidad desconocida que robó el tiempo. Aún así, al deducir a Li Fan, sintió su influencia y pudo reconstruir lo que le sucedió a Li Fan. Li Fan incluso especuló que si Sinsin dedujera a algún cultivador en la provincia de Yuandao, no podría predecir los mismos resultados que con él. No era algo que un cultivador de Foundation Establishment pudiera percibir. Incluso con el tesoro celestial, la brújula del personaje Dao, como base, no fue suficiente. Si hubiera que hacer una comparación, la entidad desconocida que robó el tiempo era como un agujero negro. Se extendió silenciosamente por el cielo sobre la provincia de Yuandao. De vez en cuando devoraba 10 años de tiempo de toda la provincia. En circunstancias normales, su existencia no podría descubrirse directamente mediante métodos ordinarios de observación o deducción. Sin embargo, debido a la verdad, Li Fan escapó de este agujero negro. Sin embargo, la influencia del agujero negro no desapareció. Entonces, Li Fan era como la luz distorsionada alrededor de un agujero negro. Con su ayuda, fue posible deducir que la existencia desconocida estaba robando tiempo en la provincia de Yuandao. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C254. Ruosui Isengao capítulo 254. Ruosui Isengao. Los pensamientos de Li Fan cambiaron rápidamente y comprendió instantáneamente el origen del peligro extremo en el cálculo de Sinsin. Fue el mismo defecto revelado por el clon anterior al enfrentarse al Dr. Celestial. En este mundo, si los acontecimientos predichos por Sinsin no ocurrieran, según el plan original de Li Fan, todavía se dirigiría a la provincia de Yuandao. En el año 29, probablemente devoraría nuevamente la época de la provincia de Yuandao. Sin embargo, en Li Fan ya existen rastros de que le robaron el tiempo. Pero podemos estar seguros de que no le robó el tiempo a Li Fan antes. Esta existencia aterradora y desconocida seguramente podría pensar en la razón más probable por la que esto ocurrió. Frente al Doctor Celestial, Li Fan aún podría activar la verdad. Pero frente a este monstruo que podría devorar el tiempo de otros, Li Fan ni siquiera tendría la oportunidad de activar silenciosamente la verdad. La razón por la que era un peligro extremo y una muerte no segura era quizás porque la única posibilidad radica en la protección proactiva de la verdad, que puede despertar la conciencia de Li Fan y resistir por un momento, permitiéndole activar la verdad. En este punto, Li Fan tiene una suposición básica sobre los 10 años perdidos. En opinión de Li Fan, esta también puede ser la suposición más cercana a la verdad. En cuanto a otras posibilidades, si fuera solo la incapacidad de percibir lo robado 10 años en una vida, y se diera cuenta inmediatamente después de revisar los acontecimientos de la vida anterior después de la verdad. Entonces Li Fan sospecharía si fue la formación de renacimiento devorador del sabio inmortal Pluma Azul la que causó el problema. Sin embargo, podría afectar a la verdad, haciendo que Li Fan no pueda percibirla en absoluto. Hasta que alguien se lo recuerde, y después de buscarlo durante mucho tiempo. No es que Li Fan menosprecie a Blue Feather, pero con su fuerza de integración casi Dao, es posible que no esté calificado. Este mundo está lleno de maravillas y peligros. Un pequeño error, un movimiento en falso y se acabó. Es porque tengo, la verdad,
que frente a los máximos poderes en este ámbito, es aún más peligroso para mí. La única buena noticia es que su influencia parece limitarse a la provincia de Yuandao. Y no ataca proactivamente, solo roba tiempo. En la 10ª vida, cuando entré por primera vez en el mundo del cultivo inmortal, me transformé en el mar de Conjun y viví hasta el año 48. No se produjo ningún robo de tiempo. Parece que no podré ir a la provincia de Yuandao en el futuro. Además, necesito encontrar una manera de eliminar su influencia sobre mí. De lo contrario, es como una bomba de tiempo, un peligro futuro. La gente es así. Ante lo desconocido, el corazón tiembla y uno no puede controlarse. Pero una vez que se comprende aunque sea ligeramente el peligro, el miedo disminuirá naturalmente. Y a medida que la comprensión se profundice, el miedo se disipará gradualmente. Aunque Li Fan actualmente no sabe qué es, bien podría considerarlo como una potencia de primer nivel que reside en la provincia de Yuandao y que fue capaz de devorar el tiempo de los seres vivos. No puedo permitirme provocarlo, así que evítalo. Como mínimo, desde la situación actual, la verdad debería ser más poderosa que ella. Mientras no vuelva a encontrarse con eso, no debería haber un gran problema. También es porque yo, Li Fan, no estaba destinado a morir. Antes de ir a la provincia de Yuandao, me encontré con Sinsin y resolví el desastre. Hablando de eso, compañero taoísta, él es verdaderamente mi estrella de la suerte. Si no fuera por el repentino fracaso de la intención de matar sin forma contra él, no habría venido impulsivamente a la isla Liuli a investigar. Pensando en esto, Li Fan mostró una rara sonrisa suave. Al ver esto, el corazón de Esengao se tensó de repente y rápidamente preguntó, «Compañero taoísta Li Fan, ¿estás bien?» Li Fan se dio una palmadita en el hombro, «Está bien, es solo un asunto menor. Gracias a la ayuda de otros taoístas, ya he descubierto una forma de resolverlo. Hablando de eso, realmente tengo que agradecerle a Sinsin. Si no fuera por su recordatorio, realmente no sé qué habría pasado». Sinsin fue elogiado, sonrojándose inmediatamente y luciendo un poco avergonzado. El Sengao, por otro lado, se rió de buena gana, muy feliz. «Sinsin, ¿cuánto tiempo planeas quedarte aquí?» Li Fan sabía que Sinsin debía haberse escapado y no podía quedarse con Sengao todo el tiempo, así que preguntó. «Cuando mi madre se entere, volveré», dijo Sinsin a mitad de camino y luego se dio cuenta de algo. Sacando la lengua, miró al algo incómodo Sengao, bajó la cabeza y no dijo más. Sengao la empujó a un lado y comenzó a contarle a Li Fan sobre su relación con la madre de Sinsin. Fue, en el mejor de los casos, una historia de amor de tercera categoría. La madre de Sinsin se llamaba Enruosui. Ella provenía de la provincia de Tianyu. En su juventud, viajó al exterior en secreto sin el conocimiento de sus padres y conoció a Sengao. En aquella época, Sengao era bastante guapo. Enruosui tuvo muy poco contacto con otros machos. Al estar juntos día y noche, naturalmente desarrollaron sentimientos el uno por el otro. Justo cuando la pareja estaba profundamente enamorada, los padres de Enruosui aparecieron de repente. Después de observar atentamente a Sengao, no se opusieron inmediatamente a la relación. En lugar de eso, trajeron a los dos de regreso a la provincia de Tianyu. En el periodo siguiente, aparecieron continuamente numerosos jóvenes talentos que perseguían a Enruosui. En cuanto a apariencia, cada uno de ellos tenía cejas parecidas a espadas y ojos estrellados, guapos y extraordinarios. En términos de cultivo, se encontraban principalmente en los reinos del núcleo dorado y del alma naciente. Los cultivadores del establecimiento de la fundación ni siquiera pudieron acercarse a Enruosui. En ese momento, Sengao estaba solo en la última etapa de condensación y, frente a cultivadores dos grandes reinos más altos que él, ni siquiera se atrevió a respirar. Enruosui todavía tenía algunos sentimientos por Sengao. Frente a estos cultivadores mucho más destacados que Sengao, ella no tenía ningún interés romántico. Pero ella no pudo soportar la lamentable apariencia de Sengao y lo criticó verbalmente. En ese momento, joven e impulsivo, Sengao, impulsado por el orgullo, tuvo una gran discusión con Enruosui. Incluso hizo comentarios arrogantes sobre lograr el cultivo del alma naciente y hacerse un nombre. Esto fue para impresionar a Enruosui.
Poco después, se escapó. El joven Esengao, en los años siguientes, experimentó una serie de dificultades en la vida. Después de grandes esfuerzos y dificultades, finalmente llegó a la etapa de establecimiento de la fundación. Participó en la evaluación que se realiza una vez cada 10 años de la Alianza de los 10.000 Inmortales, preparándose para unirse al Salón de Aplicación de la Ley y convertirse en un ejecutor de la ley. Quien hubiera pensado que después de que salieron los resultados de la evaluación, aprobó. Pero el puesto no era el de un agente de la ley, sino el de un guardián. Lo que es aún más absurdo es que el área estacionada no era la provincia de Tianyu, sino un lugar remoto y hasta entonces inaudito llamado Mar Con-yun. Originalmente, Esengao quería negarse, pero la orden de nombramiento ya había sido emitida a la velocidad del rayo. Con la orden en la mano, Esengao no se atrevió a desafiar las órdenes de la Alianza de los 10.000 Inmortales. Incluso si supiera que hay muchos trucos detrás de esto, y deben ser las manipulaciones secretas de los padres de Enruosui. Pero solo pudo ir a regañadientes a asumir su puesto en el mar de Con-yun. Esta estancia duró décadas. Tanto su vida amorosa como su carrera estaban en declive y Esengao perdió todas sus ambiciones. Su cultivo se estancó y quedó atrapado en la etapa intermedia del establecimiento de la fundación. Por el contrario, se absorbió en las formaciones y se hizo un gran nombre en el campo, haciendo muchos amigos. Sin embargo, el error se cometió. Durante una conversación informal con un amigo, Esengao descubrió accidentalmente que Enruosui en realidad estaba embarazada. Sin embargo, sabiendo que sus padres se opondrían firmemente al nacimiento, utilizó una técnica secreta para detener temporalmente el crecimiento del feto. A partir de entonces se aisló, cultivando diligentemente. Hasta que finalmente, hace más de una década, se convirtió en Nascent Soul Master Pathweaver, ganando suficiente influencia frente a sus padres. Solo entonces reveló la verdad, dio a luz al niño y la llamó Sinsin. Este asunto causó un gran revuelo en la provincia de Tianyu y se extendió ampliamente. La gente de aquella época consideraba a Enruosui una mujer extraordinaria. A muchos cultivadores no les molestó que ella tuviera un hijo y la persiguieron vigorosamente. Sin embargo, los rechazó a todos sin excepción. En el lejano mar de Con-yun, cuando Esengao se enteró de esto, sintió como si le hubiera caído un rayo. Las lágrimas corrían por su rostro y lamentaba su pasado, pero no tenía forma de cambiarlo. No tuvo el rostro ni el coraje para volver a encontrarse con Enruosui. Hasta que Sinsin sintió la crisis potencialmente mortal de su padre biológico y llegó a este remoto mar de Con-yun. Después de la narración de Esengao, las lágrimas brillaron en sus ojos y exhaló profundos suspiros. Después de escuchar la historia, Li Fan no pudo evitar maldecir en silencio: Esengao, ¿qué clase de hombre eres? Pero le dio una palmadita en el hombro a Esengao e hizo una promesa audaz: compañero taoísta, tenga la seguridad de que un día me aseguraré de que regrese a la gloria en la provincia de Tianyu y lo compensaré todo. 100 años pueden ser una eternidad para la gente común, y los arrepentimientos pueden parecer irreparables. Pero para cultivadores como nosotros, no es algo que no se pueda deshacer. Contacto 2. Mi simulación de longevidad capítulo 255. Orígenes de la provincia de Yuandao capítulo 255. Orígenes de la provincia de Yuandao. Esengao ya no era el joven arrogante y de sangre caliente del pasado. Después de luchar en el mar de Con-yun durante décadas, había reconocido durante mucho tiempo la crueldad de la realidad. Con un profundo suspiro, Esengao negó con la cabeza: compañero taoísta, estás bromeando. El talento de cultivo de Ruosui supera con creces el mío. Incluso si puedo cultivarme hasta el reino del alma naciente en esta vida, para entonces, es posible que ella ya haya ascendido al reino de la transformación del alma. Un maestro de la transformación del alma que teje caminos. La brecha entre nosotros solo se ampliaría. Ya soy viejo y ya no me atrevo a tener esperanzas. Mientras Sinsin pueda visitarme de vez en cuando, estaré contento. El Esengao expresó sus sentimientos. Li Fan no dijo mucho y simplemente se dio una palmadita en el hombro antes de despedirse. De vuelta en el espejo Tianzuan, Li Fan comenzó una búsqueda meticulosa de información sobre la provincia de Yuandao. La gente de toda la provincia perdería 10 años de tiempo de vez en cuando. Quizás la gente de la provincia de Yuandao no pudo percibirlo.
Pero al intercambiar información con cultivadores de otras provincias, ¿no se darían cuenta de que algo andaba mal? Durante estos 10 años tragados, ¿cómo percibiría el mundo exterior la provincia de Yuandao? La información en el espejo Tianzuan era vasta y debería haber algunas pistas sobre este aspecto, ¿verdad? Li Fan pasó buena parte del día confirmando esto. Nada. Li Fan no pudo evitar suspirar. Todo lo que puedes ver es lo que te permiten ver. Lo que no quieren que veas, nunca lo verás. Sacudiendo la cabeza, abandonó sus planes anteriores. Se centró en buscar la historia de la provincia de Yuandao. Las ruinas de Tiandu, discusión sobre Yuandao, origen de Yuandao, sobre la relación entre la provincia de Yuandao y la antigua tierra de Yuandao, una breve discusión sobre la herencia del gran maestro de Tiandu. Libro tras libro, Li Fan los leyó pacientemente. En estos libros sobre la provincia de Yuandao, casi todos no pudieron evitar un término clave. Tiandu. El origen del Dao, la cabeza de todas las enseñanzas. ¡Qué grandioso elogio! Li Fan no pudo evitar murmurar, ¿podría ser que Tiandu sea una de las 10 grandes sectas inmortales? Según testimonios, en la antigüedad, Tiandu reinaba muy por encima de los 9 cielos, con vistas a las multitudes del reino Xuanhuang. Fue conocido como el origen del Dao y el jefe de todas las enseñanzas. Ya no se conocen los cultivadores específicos dentro de Tiandu en ese momento. El único nombre que se transmitió fue Gran Maestro Tiandu. Se dice que el sabio inmortal Pluma Azul de la provincia de Yuandao era del linaje del Gran Maestro Tiandu. La técnica de transformación de plumas celestiales que practicaba fue transmitida directamente por el Gran Maestro. Muchos de los preciosos tesoros de Blue Feather, como la arena marcial Tiandu y el horno de oro púrpura de los 8 trigramas, provienen de la herencia Tiandu. Este año, la vida de Blue Feather llegará a su fin. Antes de su muerte, estableció la formación del renacimiento devorador, en un vano intento de revertir el ciclo de vida y muerte y alcanzar la vida eterna. Se dice que cuando murió Blue Feather, los anuncios de defunción estaban muy extendidos por toda la provincia, visibles para todos. Mi cuerpo principal no puede ir, pero mi clon sí puede ir. Li Fan sintió vagamente que la entidad desconocida que devoraba el tiempo podría estar relacionada con el antiguo Tiandu. Pero esto era solo una corazonada y no tenía pruebas que lo respaldaran. De todos modos, presenciar la escena de la muerte de un sabio inmortal es una oportunidad única. Ir a ver el mundo también es bueno. Escuché que, como Blue Feather ya era cultivador de Dao Integration antes de la gran calamidad, el anuncio de su muerte es diferente al de los cultivadores actuales. Con el corazón decidido, Li Fan buscó métodos para eliminar las inexplicables huellas en su cuerpo. Existían muchas técnicas especializadas en el mundo. Aunque, la verdad, no pudo borrar estos rastros, eso no significó que no hubiera otras técnicas que pudieran hacerlo. Mientras se pudiera solucionar con puntos de aportación, no era un problema para Li Fan. Palabras clave: purificación, maldición, huellas, eliminación. Li Fan examinó cuidadosamente la información que surgió. Todas estas soluciones podrían dividirse a grandes rasgos en 3 categorías. La primera categoría se basaba en los tesoros terrenales para limpiarse, purificando cualquier aura demoníaca. La segunda categoría incluía técnicas de cultivo especiales que podían refinar continuamente tanto el cuerpo como la mente hasta que fueran puras e impecables. La tercera categoría estuvo compuesta por cultivadores especializados en este campo. Solo tenías que pagar un precio determinado y ellos vendrían activamente a limpiar tu cuerpo. Eliminarían las anomalías de tu cuerpo. Por supuesto, si no tienes éxito, no te cobrarán. Con la mentalidad de intentarlo, Li Fan se puso en contacto con estos cultivadores. Cuando los cultivadores preguntaron sobre el tipo de rastros que debían expulsarse, Li Fan solo dijo que no estaba seguro. Simplemente sintió que algo andaba mal con su cuerpo debido a su conciencia espiritual. Este tipo de intuición era bastante normal. Vinieron más de una docena de cultivadores, algunos en el reino del núcleo dorado, otros en el reino del alma naciente. Después de realizar sus técnicas, Li Fan no sintió ningún efecto. Los cultivadores miraron fijamente a Li Fan por un momento y luego sacudieron la cabeza, indicando que no podían encontrar ninguna anomalía. Justo cuando Li Fan estaba a punto de darse por vencido, el último cultivador le dio una agradable sorpresa.
El nombre de este cultivador era Fan Yang y estaba en el reino del alma naciente. Después de ver a Li Fan y observar durante un rato, estaba a punto de utilizar su técnica. Sin embargo, su expresión cambió repentinamente. Sin decir una palabra, se giró y se fue. Li Fan sabía que Fan Yang debía haber sentido algo y rápidamente lo alcanzó. Frente a la plaza de la transmisión, Fan Yang, que estaba bloqueado, tenía una expresión fea. Si no fuera por la prohibición de luchar en la isla, probablemente habría matado a este niño ignorante en el acto. Joven, regresa. Me temo que no puedo ayudarte con el problema de tu cuerpo. Li Fan parecía nervioso y dijo sinceramente, por favor, mayor, sálvame. No sé por qué, pero últimamente siempre me siento incómodo y no puedo concentrarme en el cultivo. Si esto continúa, mi cultivo se estancará y moriré en la etapa de establecimiento de la fundación, cortando mi camino hacia la inmortalidad. Agarrando fuertemente la mano de Fan Yang, Li Fan parecía decidido a no soltarla. La cara de Fan Yang se puso roja, pero no pudo atacar. Solo pudo bajar la voz y decir, niño, seré honesto contigo. Aunque no sé qué está pasando en tu cuerpo, está claro que has ofendido una existencia que no debías tener. El nivel es demasiado alto, más allá de lo que un simple cultivador del alma naciente como yo puede manejar. Aunque tuviera una solución no te ayudaría. Porque, para decirlo sin rodeos, la anomalía en tu cuerpo es como una marca dejada por esa existencia. Si lo eliminas precipitadamente, seguramente atraerá la atención de esa entidad. Fan Yang dejó de hablar aquí y no dijo más. El corazón de Li Fan se hundió. No esperaba que la situación fuera más grave de lo que había imaginado. Señor, ¿tiene alguna solución? Si puedo superar este desastre, te lo pagaré generosamente en el futuro. Li Fan dijo solemnemente. Fan Yang reevaluó a Li Fan, reflexionó por un momento y luego respondió, encuentra un submundo remoto, cultiva una técnica purificadora, pasa más de una década en él y tal vez puedas deshacerte de él. Por supuesto, esto es solo una sugerencia. Que funcione o no depende de tu propio destino, y no me atrevo a garantizarlo. Li Fan asintió lentamente al escuchar esto. Expresó su gratitud a Fan Yang y no lo molestó más. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C256. El tesoro de la doble fundación de Feipen capítulo 256. El tesoro de la fundación dual de Feipen. T/N. No podré publicar un capítulo mañana, así que este es el capítulo de mañana con anticipación. Asterisco. Fan Yang se fue con una expresión sombría. Li Fan, por otro lado, regresó al espejo Tianxuan, sin prestar atención a las miradas curiosas de los demás. Técnica purificadora. De hecho, existían este tipo de técnicas dentro de la Alianza de los 10.000 Inmortales. Generalmente, estos eran practicados por cultivadores que necesitaban mantener un estado mental claro para sus otros métodos de cultivo. Sin embargo, estas técnicas no mejoraron significativamente el nivel de cultivo ni el poder de combate, lo que las hizo menos populares y relativamente económicas. Li Fan comenzó a buscar uno adecuado para él. De repente, su mirada se detuvo en una técnica llamada purificación del trueno verdadero del cielo púrpura. Purple Heaven True Thunder purifica todas las cosas y disipa el mal fácilmente. Una vez más, la mención de Purple Heaven y Thunder fue difícil para Li Fan no conectarlo con la técnica Purple Heaven Royal Thunder de la secta Purple Heaven del Reino Inmortal Caído. Esta técnica costó poco más de 40.000 puntos de contribución y, sin dudarlo, Li Fan la compró. Después de leerlo, lo comparó con la técnica de observación del alma del cielo púrpura que ya dominaba. De hecho, había similitudes, pero estaba claro que la purificación del trueno verdadero del cielo púrpura no era tan profunda como la técnica del trueno real del cielo púrpura en el mejor de los casos. Podría considerarse una versión debilitada. Después de todo, los métodos de Sanqianmo involucran al trueno real del cielo púrpura, que parece más avanzado que el trueno verdadero del cielo púrpura. Para eliminar el peligro oculto, tal vez debería emplear múltiples métodos. En un escenario ideal, compraría tesoros celestiales del espejo Tianxuan y, junto con los métodos de la secta del cielo púrpura, cultivaría en la montaña de disociación de Gran Xuan durante algún tiempo. Los tesoros celestiales no son un problema, no faltan puntos de contribución.
Sin embargo, la racha invicta de San Qianmo sigue siendo inquebrantable. Al pensar en esto, Li Fan se sintió algo impotente. Las cosas deben tomarse paso a paso. Si llega el momento, una vez que llegue al reino del núcleo dorado, lo capturaré con fuerza y veré si puedo obtener la técnica del trueno real del cielo púrpura. No puedo estar tranquilo hasta que se elimine el peligro oculto. Antes de eso, es mejor ser cauteloso y permanecer discreto dentro del espejo Tianxuan. Suspirando en voz baja, Li Fan se preparó para su futuro retiro mientras practicaba. Con la incineración del mar por parte de Crimson Flame, definitivamente tuvo que huir del mar de Kongyun. No pudo ir a la provincia de Yuandao y la provincia de Hyusan era demasiado caótica. El mar de Kongyun solo limitaba con 3 provincias, por lo que la provincia restante de Xilin se convirtió en el lugar más adecuado para huir. Li Fan comenzó a recopilar silenciosamente información sobre la provincia de Xilin en el espejo Tianxuan. El año 21 llegó poco después de que Li Fan se dedicara al cultivo a puertas cerradas. Lan Kan y Aoxuan, los 2 verdaderos monarcas de la transformación del alma, estallaron en una feroz batalla como se esperaba, en las afueras del mar de Kongyun. El cielo se desgarró y un rayo de luz estelar descendió, teletransportándolos. Parece que Zhang Ziliang efectivamente ha tomado medidas. Al escuchar esta noticia, el clon de Li Fan, que recientemente se había escondido, dejó de practicar el arte de la forja de la creación. Se dirigió solo a la provincia de Yuandao, preparándose para presenciar la escena de la caída de Blue Feather. Para evitar problemas, su clon permaneció concentrado y fue directamente a la ciudad de Suolin después de llegar a la provincia de Yuandao. Encontró una residencia, cerró herméticamente sus puertas y practicó diligentemente mientras esperaba. Medio mes después, mientras movilizaba el potencial oculto de su cuerpo para moderar su cuerpo físico, Li Fan de repente sintió una palpitación en su corazón. Un dolor indescriptible, acompañado de continuos gritos de alarma dentro de la ciudad, surgió en su mente. Li Fan se tocó la mejilla y encontró lágrimas corriendo incontrolablemente por su rostro. Saliendo lentamente, miró hacia el vasto cielo. En el vasto cielo, un joven taoísta con una túnica taoísta azul contemplaba la tierra de abajo con una sonrisa. El niño taoísta maduró gradualmente hasta convertirse en adulto y luego envejeció lentamente. Al final, la imagen del sabio inmortal Pluma Azul, que había gobernado la provincia de Yuandao durante más de 3000 años, apareció ante todos. Después se marchitó como las hojas de otoño. Fuertes lluvias comenzaron a caer del cielo. Las bestias aullaban en la tierra. Innumerables mortales no pudieron evitar llorar. ¿Qué es esto? Li Fan se quedó bajo la lluvia, dejando que empapara su cuerpo. Comprendió las emociones de los seres del cielo y de la tierra. O mejor dicho, eran las emociones que los seres infectados por la voluntad del cielo y de la tierra producían pasivamente. ¿Los cielos están de luto? ¿Por qué hay que estar triste? ¿Solo la caída de Blue Feather, un cultivador de Dao Integration? Li Fan negó con la cabeza hacia adentro. No, no es eso. Después de que Samba Obo logró la integración de Dao, fue asesinado por Enkdaf. En aquel tiempo, el cielo y la tierra estaban alegres. Afortunadamente, fue ejecutado por la muerte de la tinta del espíritu celestial. Li Fan miró fijamente la anomalía persistente en el cielo y de repente sintió como si hubiera obtenido alguna idea. El dolor radica en la partida de uno de los únicos cultivadores de la antigua ley que quedan de este mundo. Quizás lo que es aún más triste es: este cultivador, que ha vivido durante incontables años, creó las bases de su cultivo con Outlaw como sabio inmortal de integración Dao. Debe haber sido un fiel seguidor de la antigua ley. Pero en sus momentos finales, en busca de la longevidad, decidió desafiar los principios del cielo y la tierra. Otro cultivador que sobrevivió durante miles de años se ha unido al lado opuesto. El ancestro inmortal es realmente dominante. Li Fan se encontraba debajo de la anomalía en el cielo, inmóvil. Reflexionó cuidadosamente. Hasta mucho tiempo después, la anomalía se dispersó. El cielo volvió a la calma y una oleada de calor emanó del cuerpo de Li Fan, evaporando instantáneamente el agua de lluvia sobre él. Con una última mirada al cielo, regresó silenciosamente al mar de Kongyun. El cuerpo principal y el clon de Li Fan se aislaron, sin prestar atención a los asuntos mundanos.
Sin embargo, el mundo no se quedaría quieto y seguiría avanzando. Después de ser gravemente herido por Sam Siliang, Jeffrey Penn fue envuelto por la perla Cangai y se hundió en las profundidades del mar. Cada vez que un viento verde descendía, anunciando la inminente llegada de un desastre eólico, Jeffrey Penn abría repentinamente los ojos. Sus ojos eran huecos, carentes de vitalidad, pero eso no obstaculizaba su movimiento. Rodeado de luz azul, llegó al lugar donde se estaba gestando el desastre del viento. Su gran boca se abrió de par en par, similar a la primera vez que devoró el resplandor verde. Se tragó la energía que se estaba gestando en el desastre del viento. El desastre del viento se disipó invisiblemente y Jeffrey Penn, como satisfecho, regresó al fondo del mar para continuar su sueño. El mango de la espada de la calamidad celestial ya había escapado de la prisión del viento verde con un ataque desesperado el día 20. Había desaparecido, y el viento verde había desaparecido con él. El resplandor verde disperso formó los últimos desastres de viento del mar de Conjon y normalmente persistiría hasta alrededor del año 24 antes de disiparse por completo. Sin embargo, debido al consumo continuo e inconsciente de Jeffrey Penn, al año 22, los desastres eólicos que habían estado asolando el mar de Conjon habían desaparecido por completo. Jeffrey Penn, que se había tragado toda la energía del viento verde, ahora tenía una intensidad de aura que cedía con creces la de un cultivador ordinario del establecimiento de la fundación. Sin embargo, parecía que no había ningún obstáculo para su fuerza. Aunque no había avanzado al reino del núcleo dorado, su fuerza continuó aumentando. A través de la visión del cielo y la tierra, Li Fan pudo ver aún más claramente. De vez en cuando aparecía detrás de él una sombra monstruosa que se parecía tanto a una ballena como a un roc. Emitió gritos antiguos y melodiosos. ¿Es esta la razón por la que quieres salvar a Jeffrey Penn? ¿Por esto incluso perdiste la oportunidad de que la otra mitad escapara? ¿Tienes tanta confianza en él? Este fue un tratamiento que ni siquiera Sangaobo en la vida anterior recibió del mar de Conjon. Li Fan miró fijamente a Jeffrey Penn. En su Dantian, además de los cimientos anteriores construidos por Greenwind True Intent, había otra cuenta azul familiar, que se hundía silenciosamente dentro de Greenwind. La luz azul en el pecho de Jeffrey Penn se había fusionado con el tesoro celestial, la perla Cangai. ¿Construyendo dos cimientos con dos tesoros celestiales? ¿Qué está pasando aquí? Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C257. Cultivador establece DAO de nuevo capítulo 257. Cultivador establece DAO de nuevo. A Li Fan no le importaba mucho el hecho de que Jeffrey Penn probablemente tenía una herencia de linaje de bestia espiritual en su cuerpo. Porque esto también pertenecía a un tipo de talento. Li Fan no pudo sacar ninguna referencia de ello. Sin embargo, se interesó en el doble tesoro fundacional de Jeffrey Penn en su Dantian. Li Fan podría ser considerado medio verdadero gran maestro del establecimiento de la fundación, pero nunca había oído hablar de un cultivador que pudiera establecer una segunda fundación utilizando otro tesoro celestial después del establecimiento de la fundación inicial. ¿Cómo logró Jeffrey Penn esto? ¿Estaba relacionado con su linaje único? Observando a través de la visión del cielo y la tierra, Li Fan observó atentamente a Jeffrey Penn, que dormía pacíficamente. El tesoro de la Fundación Greenwind True Intent y el tesoro de la Fundación Cangai Pearl coexistieron pacíficamente en el cuerpo del gordo. Eran completamente armoniosos. Incluso después de verlo durante mucho tiempo, Li Fan no pudo descubrir los principios subyacentes. Por costumbre, buscó en el espejo Tianxuan. Como era de esperar, no encontró información relevante. Sin embargo, este resultado solo fortaleció la creencia de Li Fan de que efectivamente podría haber un método para establecer tesoros fundacionales duales. Quizás el nivel de secreto era extremadamente alto, de lo contrario, no sería tan malo que no hubiera ni una sola palabra de discusión al respecto. Tesoros de la fundación dual. ¿Podría haber múltiples fundaciones? El interés de Li Fan en este asunto no se debía a que deseara establecer una segunda fundación utilizando otros tesoros celestiales. La verdad, podría transformarse en todos los tesoros celestiales del mundo. Si hubiera un tesoro celestial raro y extraordinario que Li Fan quisiera hacer suyo, podría absorberlo directamente y luego transformarlo con verdad. No es necesario tomar medidas innecesarias.
Lo que Li Fan realmente deseaba era un método para que dos o incluso más tesoros fundacionales coexistieran en su cuerpo. Actualmente, cuando, la verdad, se transformaba en un tesoro celestial, solo podía exhibir uno a la vez. Ya fuera la perla de Cangai o el corazón exquisito de las 7 aperturas, la verdad, solo podía cambiar secuencialmente. La coexistencia simultánea era imposible. Si, la verdad, pudiera transformarse en dos o más tesoros celestiales simultáneamente. Aparte de muchas otras posibilidades, su poder de combate tendría como mínimo un salto significativo. Incapaz de encontrar resultados mediante la búsqueda, Li Fan comenzó a aprovechar sus conexiones personales. Li Fan envió un mensaje a sus amigos preguntándoles sobre el asunto de los tesoros duales de la Fundación. Esperaba que tomara mucho tiempo obtener respuestas, pero sorprendentemente, las respuestas llegaron rápidamente. Fue el oráculo de la provincia de Tianyong, a quien conoció a través del legado de Lin Xiao. Junior está preguntando sobre los tesoros de la Fundación Dual porque encontró un tesoro celestial de alta calidad y desea establecer una nueva fundación. Al ver que el oráculo estaba claramente bien informado, Li Fan respondió rápidamente: Señor, usted entendió mal. Por casualidad vi a un cultivador con un tesoro básico doble y pregunté por curiosidad. El oráculo permaneció en silencio por un momento antes de decir: ya veo. Todavía le debo un favor a Junior. La cuestión de los tesoros duales de la Fundación no es un alto secreto, así que puedo decírselo. Pero Junior, guárdalo para ti. No lo propagues innecesariamente para evitar problemas. Li Fan respondió inmediatamente: Junior entiende. El oráculo entonces dijo: ¿cuánto sabe Junior sobre los tesoros celestiales? Un poco. Se dividen en tesoro humano, tesoro terrenal y tesoro celestial. Los tesoros humanos parecen formarse por la transformación de cultivadores que murieron hace miles de años. Li Fan explicó algunos conocimientos básicos. Correcto. Los cultivadores utilizan tesoros celestiales para establecer tesoros fundacionales. Posteriormente, la condensación del núcleo dorado, la formación del alma naciente e incluso la transformación del alma están estrechamente relacionadas con el tesoro fundacional. Pero la calidad de los tesoros celestiales varía. Si un cultivador inicia el establecimiento de una fundación durante un periodo de dificultades y pobreza, es posible que tenga que elegir un tesoro humano de grado medio o incluso bajo para establecer su fundación. Digamos que más tarde, a través de un encuentro fortuito, el destino cambió para ellos y continuaron cultivándose hasta llegar al reino de la transformación del alma. Su tesoro fundacional de baja calidad se volvió incompatible con su poderoso cultivo. Se convirtió en un defecto en su cultivo. ¿Qué se debe hacer en una situación así? ¿Romper el tesoro de la fundación y reconstruirlo? Con la escritura primordial Taizang, uno puede preservar la mayor parte de su cultivo. Sin embargo, cuanto mayor sea el nivel de cultivo, más tiempo se necesitará para volver a cultivarlo. Además, cuanto más tiempo se cultiva, más firmemente arraigado se vuelve el tesoro fundacional. Romper imprudentemente el tesoro de la fundación también puede representar un peligro mortal. Al escuchar esto, Li Fan reflexionó: entonces, este método de establecer una nueva base es utilizado por cultivadores de alto nivel para eliminar las fallas en su base. El oráculo asintió: este método se llama establecer Dao de nuevo. Después de establecer una nueva base, no solo el cultivo y el poder mágico no se ven afectados, sino que la nueva base puede devorar y reemplazar gradualmente a la original. Esto completa silenciosamente la transformación, rectificando todos los defectos anteriores. Con la explicación del oráculo, Li Fan lo entendió completamente. Para dar una analogía inapropiada, la fundación original era como una esposa que había soportado las dificultades de cultivar con el cultivador, superando las primeras etapas del establecimiento de la fundación y el núcleo dorado. Sin embargo, a medida que el cultivador se elevaba a las mayores alturas de los reinos del alma naciente y la transformación del alma, comenzaron a sentir que su humilde esposa no era digna de ellos. Por eso planearon reemplazar a su esposa. Pero la esposa había pasado por dificultades junto con el cultivador. Divorciarse repentinamente de ella no solo sería emocionalmente difícil para el cultivador, sino que también generaría críticas de otros. Solo pudieron proceder lentamente, primero tomando una concubina y luego encontrando una oportunidad para ascenderla a esposa principal.
Lo que Li Fan quería era una manera para que la esposa y la concubina coexistieran pacíficamente. Entonces le preguntó al oráculo sobre ello. Como el oráculo planeaba ayudar, no hubo ninguna pretensión. Inmediatamente transmitió el método de establecer Dao de nuevo. Li Fan estaba muy contento y expresó su gratitud. Mientras leía con entusiasmo el profundo contenido de la técnica, el oráculo suspiró de repente. Hablando de eso, este método de establecer Dao de nuevo fue creado por un cultivador llamado Chen Chimei de nuestra provincia de Tianyong. Esta persona era verdaderamente despiadada y estaba dispuesta a utilizar cualquier medio para seguir cultivándola. Solo porque el tesoro fundacional del otro grupo podría ser más adecuado para uno mismo, en realidad perfeccionó a la fuerza a su compañero Dao, quien lo había acompañado durante cientos de años desde sus comienzos más humildes. Li Fan, inmerso en los misterios de la técnica, quedó sorprendido por esta revelación. Casi había olvidado que cualquier cosa en este reino podía convertirse en un tesoro fundacional. La voz ligeramente burlona del oráculo volvió a sonar. Desafortunadamente, su suerte no fue buena. La noticia se filtró y enfureció a una poderosa cultivadora. No solo lo desollaron vivo, incluso le extrajeron la conciencia y la transfirieron a un perro negro. Todos los días sufre acoso por parte de las otras bestias. Es un destino peor que la muerte. Jeje, si Junior viene a nuestra provincia de Tianyong de visita, quizás aún puedas verlo. Para complacer a esta poderosa cultivadora, muchos cultivadores traen bestias feroces para hacer cola y atormentar a Chen Chimei. Incluso solo pensarlo provocó un escalofrío en la columna vertebral de Li Fan. La maldad de una mujer no era en absoluto más débil que la de un hombre. Si bien el personaje de Chen Chimei puede ser despreciable, la técnica en sí no es mala. Pero a juzgar por las palabras de Senior, ¿esta técnica podría traer problemas? ¿Por qué es eso? Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C258. La intención de Sengao de formar un núcleo dorado. Capítulo 258. La intención de Sengao de formar un núcleo dorado. ¿Podría ser por esa poderosa cultivadora femenina? Li Fan preguntó. En realidad no. Es un asunto aparte. Ella es razonable, respondió el oráculo. Además, ella personalmente reveló el secreto de la técnica, establecer Dao de nuevo. El oráculo negó con la cabeza. Oh. Entonces, ¿por qué? Li Fan tenía curiosidad. El oráculo se rió entre dientes, evitando una respuesta directa. En cambio, dijo con un tono misterioso, si cada cultivador supiera que potencialmente podrían convertirse en ingredientes para cultivadores de nivel superior en cualquier momento, el mundo sería caótico. Esos peces gordos no querrían que eso sucediera. Li Fan permaneció en silencio. Pero no hay restricciones en el uso de esta técnica. Pueden estar seguros, dijo el oráculo antes de finalizar la comunicación. Sacudiendo la cabeza para despejar los pensamientos desordenados, Li Fan comenzó a estudiar la técnica, establecer Dao de nuevo. Después de mucho tiempo, Li Fan no pudo evitar elogiar, este Chen Chimei es realmente un talento poco común. Comprender los tesoros celestiales, fusionarlos con tus emociones y ejercer su ley. Después de memorizar los exquisitos detalles de la técnica, Li Fan no se apresuró a cultivarla él mismo. En lugar de eso, observó una vez más a Ye Feipen. Li Fan conocía muy bien las acciones de Ye Feipen. No tuvo oportunidad de entrar en contacto con la técnica, establecer Dao de nuevo. Entonces, ¿cómo formó el Duo Foundation Treasures? ¿En qué se diferenciaba de los tesoros fundacionales duales formados a través de establecer Dao de nuevo? Después de observar durante mucho tiempo, Li Fan pareció tener algunas ideas. El principio detrás de ambos métodos era esencialmente el mismo. Para utilizar la analogía anterior de tomar una concubina. Sí, establecer Dao de nuevo, de Chen Chimei fue como conspirar para convencer a su esposa de que aceptara una concubina. Entonces Ye Feipen era un polígamo natural. Como señor del harén, su esposa no solo no se opondría. Incluso podría echar una mano en secreto. ¡Qué físico tan excelente! Al comprender las complejidades, Li Fan miró a los gordos con una perspectiva diferente. Me has traído cada vez más sorpresas. Me pregunto qué cambios ocurrirán cuando te despiertes de nuevo.
tengo la vaga sensación de que la desesperada apuesta del mar de Conjun implica mucho más. Retirando su atención, Li Fan comenzó a cultivar, establecer Dao de nuevo. En su caso, era como si la esposa fuera una amante encantadora y hermosa, competente en el arte de la transformación, capaz de asumir la apariencia de cualquier otra mujer. De esta manera evitó los problemas de conflictos continuos entre el nuevo y el antiguo tesoro de la fundación. Solo necesitaba establecer la base usando, la verdad, una vez más. Un mes después. La técnica secreta tuvo éxito. Li Fan revisó su dantian y descubrió que la representación de Truz, el grupo de luz de jade blanco, parecía haber estado perfectamente dividida en dos grupos. Sin embargo, en esencia, seguían siendo un todo unificado. Con un pensamiento, podían volver instantáneamente a la unidad. Encantado, Li Fan abandonó silenciosamente la isla de los 10.000 inmortales y llegó a un lugar submarino remoto y deshabitado. Puso a prueba los beneficios de este intento. Corazón exquisito de 7 aperturas, espada de óxido Dao Xuan. La verdad, se transformó simultáneamente en dos artefactos diferentes. Todo transcurrió sin problemas y sin ningún obstáculo. Perla de Cangai, espada de óxido Dao Xuan. En la luz azul, una espada de hierro rota y oxidada ocultaba una intención asesina oculta, lista para atacar en cualquier momento. ¡Excelente! Los ojos de Li Fan se iluminaron. Esta es una excelente manera de atacar furtivamente a un enemigo. Sus pensamientos volvieron a girar. ¿Qué pasa si ambos se vuelven iguales? En un instante, dos perlas Cangai idénticas aparecieron en el dantian de Li Fan. Sin embargo, para pesar de Li Fan, las perlas Cangai, en el momento de su formación, inexplicablemente se fusionaron nuevamente en una sola. Además, su poder se mantuvo sin cambios. Puedo solo aumentar la cantidad y no fortalecer la calidad. Aunque es un poco lamentable, sigue siendo realmente bueno. Mientras estuve en la alianza de los 10.000 inmortales, a menudo mantuve el uso del corazón exquisito de 7 aperturas. En las batallas, puedo usar simultáneamente el poder de dos tesoros fundacionales diferentes. Después de intentarlo por un tiempo y familiarizarse con la rápida transformación de los dos tesoros fundacionales, Li Fan regresó al espejo Tianxuan, satisfecho. Según las instrucciones de la técnica secreta, tras abrir tesoros fundacionales duales, la dificultad de establecer nuevas fundaciones aumentará exponencialmente. De hecho, siento que los tesoros fundacionales duales ya son mi límite ahora. Me pregunto si habrá oportunidades para aumentarlas en el futuro. Aún así, los tesoros fundacionales duales siguen siendo beneficiosos para mí. Es previsible que será mucho más fácil cuando refine mi núcleo dorado con las leyes de la calamidad celestial, Anai, muerte de tinta y llama azul. Además, la velocidad de cambiar tesoros por verdad se ha reducido casi a la mitad. Faltan 6 años para la llegada de la llama carmesí. Dadas las muchas variables de esta vida, para estar seguro, debo abandonar el mar de Conjun con anticipación. El año 26 podré ir a la provincia de Xilin. ¿También necesito encontrar una excusa para llevarme a Esengao conmigo? Casualmente, justo cuando Li Fan estaba pensando en él, Esengao envió un mensaje. Al comprobarlo, Li Fan quedó gratamente sorprendido. Durante más de un año, Sinsin había estado deambulando por el mar de Conjun con Esengao. No hace mucho, Enruosui finalmente dio el ultimátum final para que regresara rápidamente a casa. Aunque Sinsin se mostró reacia, ya había jugado suficiente. La vida de su padre ya no estaba en peligro. Sin atreverse a desobedecer las órdenes de su madre, la niña se despidió entre lágrimas de su padre después de haber aceptado visitarla con frecuencia en el futuro. Después de despedir a su hija, un espíritu de lucha perdido hacía mucho tiempo se encendió en Esengao. Era como si hubiera regresado a su juventud y estaba lleno de motivación. Sin remordimientos por su hija, todos los nudos de su corazón quedaron desatados. La velocidad de cultivo de Esengao fue realmente notable. En poco tiempo, rompió el cuello de botella y estaba a punto de condensar un núcleo dorado. Este mensaje era para informar a Li Fan que tenía la intención de salir y encontrar inspiración para formar un núcleo, y también para pedirle a Li Fan que lo acompañara. Li Fan naturalmente estuvo de acuerdo. Después de que ambos se encontraron en la plaza de transmisión y utilizaron el sistema de teletransportación,
Llegaron a la isla Linglón en el área noroeste del mar de Conjun. Luego volaron hacia el oeste. A 3.000 millas al oeste de aquí, hay una vista peculiar. Las tres fallas submarinas. A lo largo de apenas unos cientos de kilómetros, el fondo marino forma tres fallas importantes, como una escalera empinada. Entre cada falla hay un desnivel de 4 a 5.000 metros. Debido a la intensa actividad geológica entre las fallas, el fondo marino ha creado numerosas cadenas montañosas. Estas cadenas montañosas submarinas tienen formas extrañas y son magníficas, superando con creces la belleza de las montañas terrestres. Como estoy practicando la técnica del dragón oculto de montaña y río, quiero observar este extraordinario paisaje en busca de inspiración. Con las leyes de las venas de la tierra, las montañas y los ríos y el abismo oculto, formaré simultáneamente mi núcleo dorado usando tres leyes. Frente a Li Fan, Esengao no ocultó nada. Expuso sus planes para formar el núcleo. Mirándolo, Li Fan pudo ver su vigor y espíritu indomable. Había una confianza en sí mismo indescriptible entre sus cejas. Era completamente diferente de su anterior apariencia mansa, parecían dos personas diferentes. Parece que tener una hija comprensiva es muy importante para los hombres de mediana edad. Li Fan pensó en silencio. Pero elogió. El enfoque de Fallow Daoist es verdaderamente extraordinario y forma un núcleo con tres leyes. No creo que haya muchos en todo este mar de Conjun que puedan igualarte. Déjame felicitar de antemano a tu compañero taoísta por tu éxito. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C259. Tres fallas submarinas capítulo 259. Tres fallas submarinas. Jajaja. Haré todo lo posible para estar a la altura de las amables palabras de mi compañero taoísta. El Sengao se rió de buena gana y no podía esperar para volar a su destino. Estamos aquí. Después de un breve mediodía, el Sengao se detuvo repentinamente y luego se sumergió en el mar. Li Fan lo siguió, buceando hasta las profundidades del mar. Con su conciencia espiritual, escaneó las tres fallas principales formadas por las innumerables cadenas montañosas escarpadas que se encuentran debajo. De hecho, el ambiente es extraordinario, con un encanto único en comparación con las montañas que se encuentran en la tierra. Li Fan no pudo evitar pensar para sí mismo. El Sengao se paró en el fondo del mar y cerró los ojos, aparentemente buscando algo. Sobre su cabeza apareció de repente el diagrama de formación de las 100 venas. En un instante, como si hubiera una fluctuación inexplicable que emanaba de la cadena montañosa continua de abajo, resonando débilmente con el diagrama de formación. Esengao ajustó continuamente su posición, determinando la ubicación óptima. Li Fan observó tranquilamente desde un lado. Después de un rato, Esengao abrió repentinamente los ojos, revelando un brillo. Por encima de su cabeza, el diagrama de formación de las 100 venas creció rápidamente. En un instante, alcanzó el tamaño de 100 millas. Li Fan, de ojos agudos, también notó que la apariencia de las montañas y los ríos en el diagrama de formación seguía cambiando. Sorprendentemente, poco a poco se fue haciendo más similar a la cadena montañosa submarina que se encuentra debajo. La fluctuación de resonancia se hizo cada vez más fuerte. Cuando el paisaje del diagrama coincidía completamente con la escena real, Esengao gritó fuerte. El diagrama de formación emitía una luz blanca deslumbrante y luego parecía fusionarse completamente con las montañas más bajas, desapareciendo de la vista. El Sengao se pellizcó los dedos y señaló continuamente. A su lado, las formaciones montañosas y fluviales cambiaban sutilmente. Parecía formar una gran formación, protegiendo a Esengao en el centro. Cientos de venas, montañas y ríos, todos incorporados como una formación. ¡Qué gran tesoro! Li Fan una vez había echado un vistazo a la interpretación del diagrama de formación de las 100 venas de Esengao, por lo que no estaba familiarizado con este método de transformar montañas y ríos en una formación. Por favor, compañero taoísta, guárdame. El Sengao le dijo solemnemente a Li Fan. Después reunió sus pensamientos y comenzó oficialmente la formación del núcleo. Aunque este lugar era bastante remoto y rara vez lo visitaban los cultivadores, Li Fan permaneció alerta. Voló sobre Esengao, pasando por alto su proceso de formación central, mientras también monitoreaba los alrededores para actuar como guardia.
Era diferente de la majestuosa escena de las leyes de la espada, el agua y el viento que dominaban el cielo y la tierra cuando Sangaobo formó su núcleo. Al principio solo había silencio. No se produjeron anomalías y Esengao se sentó con las piernas cruzadas sobre las 3 fallas submarinas, silencioso e inmóvil. Si Li Fan no hubiera percibido vagamente que algo parecía estar gestándose bajo el lecho marino, casi podría haber pensado que Esengao simplemente estaba cultivando a puerta cerrada. Li Fan esperó pacientemente. El proceso de acumulación de fuerza tomó incluso más tiempo del que había imaginado. Pasaron más de 10 días antes de que finalmente se produjeran cambios. En el tranquilo mundo submarino, de repente sonó un sonido parecido a un latido del corazón. ¡Golpe! Li Fan entrecerró los ojos. En el momento en que escuchó el sonido, tuvo una extraña ilusión. Esta triple falla submarina que se extendía por 100 millas parecía haber cobrado vida de repente. Era como si un gigante de aguas profundas que había estado durmiendo durante incontables años se hubiera despertado de repente y eso le trajera una inexplicable sensación de peligro. ¡Golpe! El sonido del latido del corazón volvió a sonar. La tierra tembló levemente. La sensación de inquietud de Li Fan se hizo más fuerte. Desde la visión del cielo y la tierra, cuando miró hacia la cordillera de abajo, Li Fan pudo ver débilmente. A medida que continuaban los latidos del corazón resonantes, en lo profundo de la tierra, corrientes de energía de color tierra surgían como sangre corriendo por las venas. Trajo poder infinito a la tierra. La ley de las venas de la tierra. Li Fan parecía haber adquirido cierta perspicacia. El diagrama de formación de las 100 venas, que se había expandido a 100 millas y se había fusionado con el fondo marino de abajo, de repente entró en erupción con una luz brillante a lo largo de sus bordes. Era como si una línea divisoria plateada lo separara de la cadena montañosa submarina original. Los latidos del corazón resonaron mientras la energía interminable de las venas terrestres de color tierra surgía de la ilimitada y distante plataforma continental. Como todos los ríos que desembocan en el mar, todos fueron absorbidos por la formación. ¿Solo la ley de las venas terrestres tiene tanto impulso? Extraordinario, verdaderamente extraordinario. Digno de ser el hombre que valoro. Li Fan elogió repetidamente y esperaba con ansias las 2 leyes restantes. La fuerza de las venas terrestres continuó aumentando y se estabilizó gradualmente. El Sengao comenzó a profundizar en la ley de las montañas y los ríos. Li Fan notó que el agua de mar, que debería haber estado quieta, comenzó a fluir lentamente en ese momento. Desde el fondo marino más alto fluía hacia abajo. Con cada caída de miles de metros creada por las fallas, se formaron cascadas submarinas únicas a medida que aumentaba el impulso del agua de mar. Después del bautismo de las 3 fallas principales, las lentas corrientes subterráneas se habían convertido en una corriente submarina creciente. Barriendo la cordillera submarina, pasó rugiendo. En comparación con los latidos del corazón de las venas terrestres, sonaba como una respiración agitada. Las corrientes torrenciales atravesaron las densas montañas. La matriz absorbió hebras de energía azul-verde. Ley de montañas y ríos. Los ojos de Li Fan brillaron con un toque de comprensión. Las venas terrestres y las montañas y ríos se complementaban entre sí. Los latidos del corazón y las respiraciones resonaban constantemente en sus oídos. Las 3 fallas submarinas que se muestran a continuación dieron una sensación cada vez más obvia de vitalidad. Del fondo marino emergía continuamente luz azul verdosa y de color tierra. Parecía haber atraído a algunos cultivadores a venir a observar. La mayoría de ellos se dieron cuenta de que un cultivador estaba atravesando la etapa del núcleo dorado. Más tarde, Li Fan reveló su identidad como reparador de formación de la Alianza de los 10.000 Inmortales. Estos cultivadores, al ver que un miembro de la Alianza de los 10.000 Inmortales estaba de guardia, disiparon sus pensamientos y optaron por mantener la distancia. Sin embargo, todavía había algunos cultivadores testarudos y sin escrúpulos acechando en secreto. La mayoría de ellos eran cultivadores sueltos sin nombre. Su fuerza estaba por debajo de la etapa Golden Core. Li Fan no se contuvo y los capturó directamente con su técnica de unión de insectos, arrojándolos lejos. Después de 3 días así, la espectacular escena poco a poco empezó a converger. El sonido de los latidos del corazón disminuyó gradualmente.
El sonido de la respiración se hizo más ligero. Las leyes de las venas de la tierra, las montañas y los ríos convergieron gradualmente. La sensación de vitalidad también se fue desvaneciendo poco a poco. Volvió a la apariencia de un abismo submarino normal. Sin embargo, Li Fan podía sentirlo claramente. Esto era esconderse, no desaparecer. Una energía misteriosa y oscura ocultaba todas las anomalías, haciéndolas difíciles de percibir. Si Li Fan no hubiera presenciado todos los cambios de principio a fin y observado meticulosamente desde la visión del cielo y la tierra, probablemente no habría entendido los cambios inexplicables aquí. Cuando Li Fan presenció el abismo de abajo, fue como si estuviera mirando directamente a una antigua bestia feroz lista para devorar a alguien en cualquier momento. De vez en cuando, oleadas de palpitaciones indescriptibles surgían en su corazón. Ley del abismo oculto. Maravilloso. Las 3 leyes están completadas. Parece que su compañero taoísta no está lejos de completar la formación central. Li Fan pensó para sí mismo. El fondo marino volvió a su anterior aspecto tranquilo. Pasaron otros 7 días. Sin embargo, Esengao todavía no había logrado formar su núcleo. Las leyes de las venas de la tierra, las montañas y los ríos y el abismo oculto habían dejado de fluctuar. Según la razón, podría completar la formación del núcleo en este punto. Pero Esengao aún no había hecho ningún movimiento. No parecía un fracaso. Era más como si estuviera esperando algo. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C260. Núcleo dorado de 4 leyes capítulo 260. Núcleo dorado de las 4 leyes. ¿Qué está tramando su compañero taoísta? ¿Será que no está satisfecho con formar el núcleo dorado utilizando 3 leyes? ¿Quiere añadir otra ley? Li Fan, que estaba de guardia, no pudo evitar pensar para sí mismo cuando vio esta escena. Si tiene éxito, naturalmente todos se alegrarán. Pero ser demasiado codicioso podría generar problemas. Sin embargo, ya era el momento más crítico para la formación de Golden Core, y Li Fan no pudo interrumpir por la fuerza el proceso de Esengao. Solo podía tener paciencia y esperar. Me pregunto cuál es la 4ª ley para la formación Is Golden Core de su compañero taoísta. No le oí mencionarlo cuando vino conmigo antes. Es poco probable que me lo haya ocultado. En ese caso, ¿comprendió algo nuevo durante el proceso de formación del núcleo dorado? Li Fan reflexionó en silencio. No tuvo que esperar mucho. Pronto supo la respuesta. Apenas medio día después, las 3 fallas submarinas que se encontraban debajo se sacudieron repentinamente de forma violenta, como si estuvieran experimentando un terremoto submarino. No se debió a la reaparición de la energía de las venas terrestres o de las montañas y ríos. En cambio, la expresión de Li Fan se endureció y se volvió solemne. Levantó la guardia y miró fijamente hacia abajo. Con la creciente intensidad de los temblores, rápidamente aparecieron y se extendieron grietas que se extendieron rápidamente por el fondo marino y las montañas. En apenas un momento, las 3 fallas submarinas que se extendían por cientos de millas quedaron cubiertas de grietas. Parecía que estaban a punto de colapsar en cualquier momento. El temblor se intensificó. Como si algo estaba a punto de surgir de debajo. Un crujido amortiguado provenía de las profundidades del fondo marino. El estruendo continuo era incesante. Li Fan se giró para mirar a Esengao y vio que su expresión permanecía inalterada. Parecía como si hubiera estado esperando lo que estaba escondido en las profundidades del mar. Después de pensarlo por un momento, Li Fan no hizo ningún movimiento extra. Por precaución, activó un talismán de desaparición y se alejó. Observó en silencio la evolución de la situación. La tierra rugió y el fondo marino se derrumbó. Las 3 fallas submarinas comenzaron a colapsar con una explosión. Con este espectáculo, cuando el fondo del mar quedó casi completamente destruido de adentro hacia afuera, la cosa enterrada en su interior finalmente reveló su forma. Un magnífico complejo palaciego de 3 secciones, que se extiende a lo largo de docenas de millas, apareció ante Li Fan. Los edificios emitían un aura antigua. En el edificio más alto se podían ver débilmente las palabras Palacio Taiyuan. ¿Qué es esto? ¿La reaparición de las ruinas de una antigua secta?
Li Fan se sorprendió un poco porque nunca en vidas anteriores se había descubierto una ruina de tan gran escala. ¿Podría ser que las fluctuaciones causadas por Esengao formando el núcleo dorado desencadenaran una perturbación en las leyes, rompiendo el sello de las ruinas? En medio de las especulaciones de Li Fan, la tierra continuó rugiendo. Los crujidos y chirridos de compresión y colisión eran incesantes. ¡Boom! Fue como si algo se hubiera abierto de golpe. El fondo marino se derrumbó por completo. El complejo palaciego, dirigido por el Palacio Taiyuan, ascendió lentamente frente a Li Fan. No es bueno. La cara de Li Fan cambió ligeramente. Vio que este enorme grupo de edificios estaba a punto de derrumbarse desde abajo. En ese momento, estaba a punto de agarrar a Esengao y escapar del área cubierta por el complejo del palacio. Compañero taoísta, no hay necesidad de preocuparse por mí. Tengo una manera de escapar. En ese momento, la transmisión de voz de Esengao sonó en el oído de Li Fan. Li Fan no hizo ninguna pretensión. Su figura parpadeaba repetidamente. En un instante escapó de la zona peligrosa. Mirando hacia atrás, no pudo evitar sudar por Esengao. Vio a Esengao sentado erguido, posicionado encima del grupo ascendente del palacio. Cuando los enormes edificios, que tenían un impulso inigualable, estaban a punto de chocar con él, no los esquivó ni los evitó, en cambio, mostró una expresión de alegría y habló en voz alta: «Los cielos me están ayudando». Un diagrama de formación apareció sobre su cabeza, y Esengao se enfrentó al grupo de edificios que se acercaba, formando continuamente sellos con sus leyes. En un instante, un denso aura amarilla y azul cubrió el área, formando una enorme red sobre el palacio ascendente. Sin embargo, apenas unos momentos después, esta red gigante quedó hecha trizas. Frente a un grupo tan grande de edificios, era como papel, incapaz de bloquearlos ni por un momento. Sin embargo, con la red actuando como amortiguador, Esengao evitó el destino de ser aplastado directamente. Con energía amarilla y azul dispersándose por todas partes, Esengao escupió una gran boca llena de sangre y se retiró rápidamente. Justo antes de partir, extendió la mano, como si agarrara algo del grupo de edificios. Después de que Esengao escapó, Li Fan se acercó rápidamente para revisar sus heridas. Él mismo, sin embargo, no prestó atención a esto y se secó la sangre de la comisura de la boca. Miró fijamente los edificios que se elevaban continuamente y sus ojos se volvieron cada vez más brillantes. ¿Pueden incluso ascender montañas y ríos? En efecto. Entonces, una mirada de éxtasis apareció en su rostro. La ley de la ascensión. Esta es la ley que permite que incluso montañas y ríos asciendan. Venas terrestres, montañas y ríos, abismo oculto, ascensión. Las 4 leyes están completas y mi núcleo está formado. El Esengao estalló en risas salvajes. Antes de que la risa se desvaneciera, una violenta ola de energía espiritual estalló en su cuerpo, obligando a Li Fan a retirarse. La energía amarilla de las venas de la tierra, la energía azul verdosa de las montañas y los ríos, la energía negra profunda del abismo oculto y la energía blanca púrpura de ascensional aparecieron alrededor de Esengao de inmediato. Formaron un vórtice de energía colorida, entrelazándose y fusionándose alrededor del núcleo del diagrama de formación de las 100 venas. Al ver esta espectacular escena desde un lado, Li Fan no pudo evitar sentirse emocionado. No esperaba que su compañero taoísta lograra sintetizar 4 leyes. Un cultivador Golden Core con 4 leyes, me temo que hay muy pocas en todo el mar de Kongyun. A partir de ahora, es probable que su estatus sea significativamente diferente. Esta ley de ascensión, al igual que la ley del abismo oculto, parece resonar con su técnica del dragón oculto de montaña y río. No esperaba que hubiera tanta ruina en el lugar decisivo que eligió. Esta es la fortuna de Esengao. En su sentido espiritual, el complejo palaciego en continuo ascenso se elevaba cada vez más rápido. Estaba a punto de emerger de la superficie del mar. Sin embargo, Li Fan quedó un poco atónito. Porque la escala del complejo palaciego parecía reducirse continuamente. No es una ilusión. En ese caso. En un instante, Li Fan pensó en algo. En la 12ª vida, Li Fan había oído que durante el año 22,
Una morada de cultivo ascendió desde el fondo marino en la zona noroeste del mar de Conjun y luego voló directamente hacia la provincia de Hyeosan. Siguieron muchos cultivadores curiosos, pero ninguno regresó y desapareció sin dejar rastro. ¿Es esa morada? Li Fan de repente se dio cuenta. No sé qué secta es la ruina, pero puede cambiar de tamaño y volar como un tesoro mágico. Bueno, tal vez pueda publicitar esto y dejar que otros cultivadores lo exploren por mí. Como está tan bien conservado y las ruinas de la secta son tan milagrosas, sin duda atraerá a muchos cultivadores a explorar. Li Fan inconscientemente comenzó a planificar. No mucho después, una fluctuación especial interrumpió sus pensamientos. En el abdomen de Esengao, un núcleo dorado estaba a punto de tomar forma. En la superficie del núcleo dorado, la apariencia de una formación era apenas visible. El aura de su cuerpo se elevó en un instante. Esengao había formado con éxito su núcleo dorado. Al mismo tiempo, una gran cantidad de energía espiritual de retroalimentación también apareció en el dantian de Li Fan. Contacto 2.